Escorpio o Escorpión, el nombre te describe. Tu estrella Antares es la tercera más brillante del zodiaco y una de las más brillantes de todos los cielos. Para contar tu historia, necesitamos una fiera salvaje, un cazador prepotente y una contienda épica que se repite en las estrellas. ¿Te parece si comenzamos? Hola, terrícolas. Este es el Marciano Moreno. Sí, soy el Marciano Moreno. Y cuenta historias sobre arte y cultura en la internet. Marciano Moreno explora el zodiaco. En este episodio presentamos Escorpión. Parte 1. La fiera. Escorpio. Los cocodrilos, serpientes y alacranes son animales peligrosos. En la antigüedad fuiste representado como estas tres fieras. En Egipto, donde escorpiones y serpientes eran considerados como enemigos comunes de la humanidad, existió la diosa Serket, una deidad sanadora y guardiana de los muertos, que portaba un escorpión en la cabeza o que tenía el torso de mujer y el resto de escorpión. Serket tenía el poder de proteger contra las picaduras venenosas. Los egipcios pusieron a la diosa escorpión en los cielos, como una constelación, pero no sabemos con seguridad dónde exactamente. Sí sabemos que muy probablemente no tenía tus estrellas. Viajemos a Irak. En Mesopotamia, donde comienza la tradición zodiacal, escorpiones, leones y toros eran parte del imaginario cultural. No es extraño entonces que, de los que probablemente fueron los 4 primeros signos en incorporarse al zodiaco, 3 fueran representados como estas bestias. Estas constelaciones aparecen en las listas de calendarios más antiguas, y aunque han cambiado de forma y tamaño en cuanto a las estrellas que les componen, han permanecido en el zodiaco desde entonces. Ejemplos de tu popularidad como símbolo en Mesopotamia son el dios guerrero y cazador Ninurta, que aparece de pie sobre una bestia con forma de león y cola de escorpión, o el dios local sumerio Pavilzar, que se mezcla a veces con Ninurta y era representado como un centauro, portando un arco y con la cola de un escorpión. Ninurta y Pavilzar están asociados con Orión y Sagitario respectivamente. En cambio, la diosa Ishara, cuyo culto se centraba en la ciudad de Ebla, actualmente en Siria, usaba el escorpión como símbolo, y aparece como sinónimo tuyo, escorpión, en diferentes calendarios. O lo que la literatura mesopotámica llama hombres escorpión, que en realidad eran pareja hombre-mujer, con la parte superior humana y la parte inferior de escorpión. En la épica mesopotámica de Gilgamesh, aparecen como guardianes en las cumbres del monte Mashu. Entonces, tu forma escorpina original nació en Mesopotamia. Allí distinguían tus diferentes partes, pinza, cuerpo, cola y aguijón, aunque te consideraban un todo, una sola constelación. Pero esa no es tu forma final. Las constelaciones no existen en la naturaleza. Las líneas que conectan las estrellas, con sus nombres y símbolos, son producto de la imaginación de personas mirando el cielo. Son arbitrarias. Por ejemplo, Pegaso y Andrómeda, no los caballeros del zodiaco, las constelaciones. Están una al lado de la otra, y separarlas es muy sencillo. Encerramos sus estrellas en lindas cajitas y listo. Excepto por un pequeño gran detalle. Esta estrella, Alpheratz o Alfa Andrómede, es parte de ambas constelaciones. Ups. Asimismo, el zodiaco como concepto consiste en 12 casilleros de 30 grados, todos ordenaditos del mismo tamaño, lo que es perfecto para dividir en espacios iguales un círculo de 360 grados. Pero la Tierra no demora 360 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Demora 365 días, 6 horas y 9 minutos. El zodiaco tropical, que se basa en el año, la luna, los meses y las estaciones, tiene que adaptarse.
Cada signo recibe más o menos 30 días. Algunos 30, otros 31, uno por ahí 29 y otro por allá 32. Pero si miramos el cielo, vamos a ver una historia diferente. Las constelaciones tienen tamaños distintos. Las hay pequeñas como Aries y Capricornio, y otras enormes como Virgo, que no solo es la más grande del zodiaco, sino la segunda más grande de todo el cielo. Es por esto que el camino aparente del Sol en el cielo lo hace pasar más tiempo en unas que en otras. Claro, más o menos 30 días en Géminis y Sagitario, pero pasa solamente 20 en Cáncer. El Sol pareciera pasar más tiempo con Virgo que con cualquier otra constelación. Y en ti, Escorpión, pasa simplemente 5 a 7 días aproximadamente, por culpa de tu vecino ese tal Ofiuco que se coló en la fiesta. Pero viajemos al pasado. Cuando el zodiaco se estaba desarrollando, tú, Escorpión, eras la segunda más grande de todo el zodiaco. Por tu tamaño, el Sol pasaba mucho tiempo frente a tu constelación. Tanto que un casillero no fue suficiente. En ese entonces, había solamente 11 constelaciones zodiacales, y tú ocupabas 2 espacios. En un enredo que ya le expliqué a Libra, tus pinzas fueron cortadas y se convirtieron en la balanza. Esta sí es la forma con la que te conocemos hoy. Entonces, ya tenemos nuestra fiera, un enorme escorpión celestial. La otra parte de esta ecuación está en el cinturón de Orión. ¿Cinturón? ¿Cinturón de Orión? Bueno, no en el cinturón, pero en Orión. Parte 2. El cazador. La primera mención en la literatura griega a tu constelación Escorpio se atribuye a Cleostrato de Tenedos, por allá por el siglo VI a.C. La primera mención de la constelación de Orión es anterior, siendo una de las constelaciones mencionadas en la Ilíada y la Odisea, tal vez en el siglo VIII a.C. El personaje Orión nació de forma bastante inusual. Cuenta una historia que un campesino viudo y sin hijo llamado Irieo recibió un día a 3 viajeros, a los que atendió con amabilidad, matando un buey para darles de comer. Tras enterarse del deseo del granjero solitario de tener un hijo, los viajeros revelaron su verdadera identidad. Eran los dioses Zeus, Poseidón y Hermes disfrazados, que, para recompensar la amabilidad de su anfitrión, decidieron cumplirle su deseo. Los dioses dijeron a Irieo: Entierra el cuero del buey que nos diste de comer. Luego, los 3 dioses orinaron sobre él. 9 meses más tarde, obviamente, un bebé gigante salió desde el suelo, desde donde habían enterrado el cuero del buey, ¿no? Irieo llamó a este bebé Orión, porque había nacido de la orina. Orión es un héroe local de la región de Beocia en Grecia, y parece haber sido popular por la cantidad de versiones diferentes que hay de su nacimiento, como la que te acabo de contar. También hay versiones diferentes de sus aventuras y de su posterior incorporación a los cielos como una constelación. Lo que muchas de estas historias tienen en común es: 1. Orión es gigante, y 2. Que se convirtió en un poderoso y famoso cazador. Tal como las historias de su nacimiento y vida, hay varias versiones de su muerte. Estas también tienen algo en común: la presencia de Artemisa, diosa virgen y cazadora, llamada Diana por los romanos, que a veces lo ama, que a veces lo odia y que a veces lo mata. Las resumo rápidamente. Eos, la diosa del alba, toma al mortal Orión como amante por su gran belleza. Los dioses se escandalizan y mandan a Artemisa a matarlo. Orión muere. Orión trata de abusar de Artemisa o una de sus acompañantes. Orión muere. Orión y Artemisa se amaban, lo que puso celoso al dios Apolo, gemelo de Artemisa, que engañó a su hermana con un «¿A que no puedes dispararle una flechita a ese puntito negro en la distancia?» El puntito negro era Orión. Orión muere. Bueno, a esta altura, Escorpio, tal vez te estás preguntando ¿dónde estás?
¿Y qué tiene que ver este tal Orión contigo? Tenemos una fiera, tenemos un cazador, y tu historia es lo que ocurre cuando ambos se juntan. O más bien, cuando no logran juntarse. Parte 3. La contienda. En esta esquina, el escorpión gigante. En esta otra, el cazador Orión. Esta es la última historia de su muerte. Ocurre en una isla. Quíos, Delos o Creta, dependiendo de la versión. Orión, Artemisa y su madre Leto se encontraban ahí cazando animales salvajes. Cuando Orión, que gustaba de fanfarronear de sus habilidades como cazador, declaró que mataría a todas las bestias que existen en la Tierra. Voy a matar a todas las bestias que existen en la Tierra. Estas palabras llegaron a oídos de Gea, deidad primordial y madre tierra, que enfurecida por la amenaza a sus criaturas, te envió a ti, escorpión, a castigar al cazador arrogante. Lo encontraste, lo enfrentaste y lo mataste con tu venenosa picadura. Orión muere. ¿Qué pasó luego? Por tus servicios, los dioses te pusieron en los cielos como la constelación de Escorpión. Y puede que Orión haya sido revivido por Asclepio, el dios de la medicina. Pero mi variante favorita de esta historia es la siguiente. Por petición de Artemisa y de Leto, los dioses te pusieron a ti y a Orión en los cielos, pero no en el mismo lugar. Los pusieron en partes diferentes, lo más lejos posible. Y aunque buscaban de esta forma evitar conflictos, tú sigues persiguiendo al cazador en los cielos. Cuando desde la tierra te vemos levantarte en el este, Orión se oculta en el oeste. Y cuando Orión se alza, tú, Escorpio, te ocultas. Ambas constelaciones no aparecen en el cielo al mismo tiempo, en una eterna danza. La muerte de Orión por tu picadura tiene un tema común con varias historias griegas. Ibris. Es un concepto griego que representa un exceso de orgullo o arrogancia extrema. Pero no es solo eso. Usualmente, los personajes de estas historias manifiestan un orgullo desmesurado. Sí. Pero también rompen alguna de las reglas impuestas por los dioses o van en contra de sus designios. Por ejemplo, Ícaro volando muy cerca del sol, o Pandora abriendo la epónima caja de Pandora. Por sus transgresiones, estos personajes son normalmente castigados. En este caso, al declarar su deseo de matar todas las bestias del mundo, el orgulloso Orión fue castigado contigo, Escorpión. Tú eres el castigo de los dioses. Pese a que este tema es común, tanto como para que Wikipedia tenga una lista larga de ejemplos, tu historia tiene un ingrediente que la hace especial. Los griegos adoptaron parte de su tradición astronómica de Mesopotamia. Y a esas constelaciones las conectaron con sus historias locales. Un motivo propuesto para esto es la idea de hacer propio lo ajeno, transformar la adopción en un mito fundacional que, tal como las estrellas del cielo, siempre estuvo ahí, desde tiempos mitológicos, digamos, ¿no? Hacer estas historias griegas. Este es un toro, bueno, tenemos toros en nuestras historias. Este es un león, bueno, como el león que mató a Heracles, ¿no? Pero tú no estabas en sus historias. Es decir, no había con qué conectarte. ¿Qué pasa entonces? Bueno, se inventa una historia. A diferencia de las otras historias del Zodiaco, parece ser que tu historia es un mito astral. No uno que haya existido en la tradición griega previamente, sino uno creado al mirar tu constelación en el cielo. Su danza con Orión. Y pues, voilà, habemos historia.
A veces cuando hablamos de historias tradicionales, pensamos en estos hilos que nos conectan con el pasado distante, y aunque los recorremos, pareciera nunca llegar a un fin. Es como si siempre hubieran existido. Pero esa es una ilusión creada por el tiempo. Toda forma de empresa humana, incluso las más antiguas, comenzaron en algún momento y de alguna forma, aunque no sepamos el cómo, ni el cuándo, ni el quién o el por qué. La Biblia, por ejemplo, es un conjunto de libros escritos en diferentes momentos por diferentes personas, en tiempos diferentes, y compilados de esta forma mucho después. Si pensamos, por ejemplo, en instituciones como la familia tradicional, que a veces es conectada con la Biblia, cabe preguntarnos: ¿por qué no hay más ejemplos de familias, comillas, tradicionales en la Biblia? ¿Cómo es que este modelo de familia recién se volvió el definitivo para el siglo XIX? Y cómo en los años 50 la familia nuclear se convirtió en sinónimo de la familia tradicional, reemplazándola en nuestro imaginario y ganándose así una historia larga que nunca había tenido. Y no solo eso, sino que postulándose como una forma natural o esencial de familia. a veces tradiciones que se proclaman antiguas son más recientes de lo que pensamos. Las novias vestidas de blanco es una moda popularizada en el siglo XIX, por ejemplo. Un color favorito antes de eso era el rojo. En vez de aceptar las tradiciones como algo dado e inmutable, que cobra valor por el tiempo, tal vez es un buen ejercicio tratar de ponernos en el lugar de quienes pueden haberlas creado. Pensar qué buscaban expresar o explicar, qué lección querían entregar, para qué o por qué, en qué contexto. Probablemente no encontremos una respuesta definitiva, pero este examen de las historias del pasado puede ayudarnos a mirar con nuevos ojos las tradiciones de nuestro presente. Gracias por venir a visitarme, Escorpión. Hola, terrícolas. Hacer estos videos toma mucho tiempo. Y me hice un sitio web, elmarcianomoreno.xyz, pero también me hice un Patreon. A través de ese Patreon pueden cooperar, apoyar a que este proyecto siga y obtener deliciosos privilegios a cambio de eso. Esta perrita necesita comida. Ayúdenla. Es tan pequeña. Es solo una cachorrita. Mi nombre es el Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas.